Señor Juan Lozano, en lo que tiene que ver con la refrendación de lo acordado en La Habana, con ese acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con las FARC, ¿quedaría descartado entonces que los colombianos se pronuncien frente a lo acordado en La Habana y que, que ese pronunciamiento de los ciudadanos sea vinculante? Es decir, que si votan sí, se ha tenido en cuenta, o que si votan no, sencillamente no se ha tenido en cuenta. Es que aquí hay unos antecedentes que son graves, y yo esto lo voy a decir con consideración, lo digo en tono menor. Lo grave es que lo que hemos visto a lo largo de la negociación es que uno no le puede creer ni al gobierno ni a las FARC. El gobierno dice una cosa, se contradice, luego hace otra, promete una cosa y luego su comportamiento es distinto. Lo mismo pasa con las FARC, ya lo mencionaba el doctor Castro. Con el tema de refrendación, lo que hemos visto es una opereta. Primero se les ocurre una cosa, luego improvisan con otra, luego a Roy Barreras se le ocurre meter el plebiscito, el gobierno lo descalifica, después les parece que sí es buena idea, luego mandan un globo para ver si se acarician unas figuras, luego hacen semejante cosa horrible de bajarle el umbral del plebiscito como si de antemano tuvieran temor frente a los contenidos, para que basten muy poquitos votos de los colombianos para refrendar, pero ya parece que no les sirve. Entonces les da temor que Santos está por debajo de los mínimos de aceptación que haya tenido cualquier presidente, entonces temen por el resultado del plebiscito. Esto es una comedia con capítulos diarios. Uno no sabe en qué están pensando. Es cierto que en el acuerdo que presentaron ayer no hay una sílaba que permita concluir con certeza que va a haber plebiscito o que no va a haber plebiscito. La omisión es notable. Los colombianos esperaban tener la posibilidad de pronunciarse sobre los acuerdos. Después de lo que presentaron ayer, si llegara finalmente a concluirse, ¿ya para qué la refrendación? ¿Ya para qué se han maltratado, pisoteado, abusado de la Constitución de Colombia? Y señalo el último punto, recogiendo algo que mencionaba el doctor Eduardo Cifuentes, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho. Es que lo están metiendo en un séptimo debate. Un estudiante de primer semestre de Derecho Constitucional General entiende que eso se tiene que caer en la Corte, que es un abuso, que es un atropello contra la Constitución de Colombia. Doctor Cifuentes, usted como expresidente de la Corte Constitucional, quisiera que analizáramos ese punto. ¿Va a ser incluido en séptimo debate la posibilidad de que este acuerdo de alguna forma haga parte del bloque de constitucionalidad, tal y como lo ha explicado el representante negociador del gobierno? ¿Usted cree que en ese contexto la Corte Constitucional muy seguramente se va a pronunciar y posiblemente va a declarar inexequible este acto legislativo que ya va por el séptimo debate y que solamente le queda uno? Yo creo que este es uno de los puntos sin duda más difíciles de esta mecánica constitucional que se ha puesto en práctica con base en el acuerdo reciente de las FARC y del gobierno. Los antecedentes en materia de proyectos de acto legislativo y también de ley permiten que en un momento dado se introduzcan materias siempre y cuando que exista unidad de materia, que tenga una relación con los debates anteriores y que igualmente se dé el principio de consecutividad. En este caso, habría que determinar si, en efecto, tratándose de un acto legislativo en curso que tiene por objeto buscar, incorporar y dar cumplimiento eventualmente a los acuerdos de paz, ya sea expidiéndose por una vía bastante expedita actos legislativos reformatorios de la Constitución o desarrollos legales, si en este caso igualmente existe esa coherencia, esa unidad, y por consiguiente, si no resulta inconstitucional desde el punto de vista de forma, que en un séptimo debate se introduzca una materia enteramente nueva. Este es el punto que tiene que definir la Corte Constitucional, y yo creo que francamente es el aspecto que va a ser más polémico en el examen del control de constitucionalidad. Si es una materia enteramente nueva, si tiene o no tiene conexidad con la discusión previa, si tiene una relación directa con el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Yo creo que existen elementos para pensar que hay también razones para sostener
que el examen puede ser positivo. Sin embargo, no dudo, repito, en establecer, considerar y estimar desde ahora que va a ser el aspecto más difícil en el examen de la Corte Constitucional. Señor Pero Jaime quisiera Castro, igualmente agregar que si bien se advierte que hay varios cambios en cuanto hace a la forma como se va a incorporar un eventual acuerdo de paz, el referendo, el plebiscito, también hay que entender que estas dificultades son muy propias de una negociación difícil del gobierno y de las FARC. Sí, estamos asistiendo a una suerte de improvisación, pero yo creo que esto se atribuye a una dinámica de una negociación difícil. Lo más importante, lo que hay que pensar es en la necesidad de llegar a un acuerdo de paz con las FARC, de ponerle término a este conflicto armado interno del país y obviamente encontrar una fórmula que sea viable constitucionalmente y que tenga también legitimidad política. Pero es un punto difícil, yo entiendo por qué se han cambiado las diferentes fórmulas. Realmente es en este momento, solamente en este momento en el que se ha llegado por parte del gobierno de las FARC a una fórmula que puede ser viable constitucionalmente, no me cabe la menor duda. Que es difícil de asimilar políticamente es absolutamente cierto. Que es imaginativa y novedosa, yo creo que tenemos que admitirlo también. Doctor Jaime Castro, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que planteaba el ex senador Lozano, ¿hasta dónde en este momento los colombianos pueden estar confiados que el gobierno mantendrá esa promesa de refrendar lo negociado en las FARC con el conjunto de la ciudadanía? Y no solamente eso, no solamente que el constituyente primario, es decir, el ciudadano del común sea consultado, sino también que esa decisión que se tome en las urnas sea vinculante y sea tenida en cuenta. Yo creo que, de acuerdo con la fórmula convenida en el día de ayer, no hay espacio para la validación política de los acuerdos, para que la ciudadanía en las urnas diga si está de acuerdo o no con lo que pactó el gobierno y si le da o no valor jurídico a esos acuerdos. Referendo ya está completamente descartado. Plebiscito, yo creo igualmente que quedó sin oficio. Ahí nos vamos a ahorrar 400.000 millones de pesos, que es lo que vale la realización del plebiscito. Yo quiero, entonces, no hay espacio ya para un pronunciamiento ciudadano sobre los acuerdos. Y quiero insistir en algo, Jefferson, que fue tratado hace un momento. De hecho, por la puerta de atrás, los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, están haciendo las veces de asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el primer paso del proceso que comienza la semana entrante, porque le pusieron fecha, eso tiene que arrancar el 18 de mayo. El primer paso consiste en decir, el acuerdo final que no se conoce ni se va a conocer el 18, hace parte de la Constitución, queda incorporado a la Constitución. Eso equivale a decirle a los negociadores, ustedes tienen un cheque en blanco, incluyan en ese acuerdo final los temas que consideren que deben hacer parte de él. Trátenlos con la óptica, con el enfoque que ustedes juzguen que es pertinente. Tienen carta abierta. Ustedes son los llamados a decirnos a nosotros los colombianos qué queda en la Constitución, porque ya el Congreso dijo a través de un acto legislativo, así sea en séptimo debate, lo que sea el acuerdo final, no importa su contenido, no importa su alcance, lo que sea el acuerdo final hace parte del bloque de constitucionalidad y es término de referencia, parámetro obligatorio para el Congreso, para la Corte Constitucional y para todas las autoridades y los ciudadanos. Muy brevemente, porque tengo que ir a un corte de comerciales. ¿Esto quiere decir que estamos en manos de la Corte Constitucional? ¿Para quién es la pregunta? Para usted, doctor Castro. En ese contexto, ¿la Corte Constitucional es la única que podría reversar esta decisión o ese acuerdo al que llegaron el gobierno colombiano y las FARC? En alguna medida sí queda el país en manos de las decisiones de la Corte Constitucional, pero ojo, la Corte tiene un límite en el ejercicio de sus funciones. De entrada hay un texto constitucional que ha dicho
El acuerdo final hace parte del bloque de constitucionalidad y es parámetro obligatorio para todas las autoridades para efectos de definir la validez jurídica de sus decisiones. Ahí ya hay una cortapisa a las atribuciones de la Corte Constitucional. Doctor Lozano. No, yo iba a decir sobre la pregunta, Sí. la Corte Constitucional, si se perpetra y llega hasta el final este esperpento, podría tumbarlo. El Congreso, si tuviera dignidad, rechazaría que en séptimo debate les metan esto convirtiéndolos como firmantes. Pero tu pregunta, ¿estamos en manos de la Corte? A mí lo que me parece de lo que presentaron, tristemente, es que estamos en manos de las FARC. Doctor Cifuentes, ¿usted qué opina? Yo creo que estamos en manos del Congreso y en manos de la Corte Constitucional, porque ciertamente este acto legislativo lo aprueba el Congreso. O sea, el Congreso es el que tiene que aprobar como acto legislativo la consideración de que el acuerdo tiene el carácter de acuerdo humanitario especial de una parte, y en segundo término es el que tiene que aprobar un procedimiento de adopción mediante ley aprobatoria que también tiene que dictar el Congreso, y finalmente será la Corte Constitucional la que examine si es exequible o no ese acto legislativo. De modo que tanto las FARC como el gobierno están proponiendo una fórmula, pero se requiere el necesario concurso de dos poderes del Estado, la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con 3 analistas, uno de ellos expresidente de la Corte Constitucional, con el exsenador y exconstituyente Jaime Castro, y con el columnista de opinión, analista y exsenador, también exministro Juan Lozano, desde 3 ángulos diferentes, analizando esta decisión, ese acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con las FARC y que ha generado polémica en diferentes sectores en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.